Muy buenos días a todos los oyentes de nuestro programa Liderazgo TICS. Bueno, yo digo oyentes porque tengo una visión radial del mundo, pero en este caso son audiencia, a nuestra audiencia de Liderazgo TICS. Hoy tenemos un programa muy interesante. Tenemos un par de invitados de primera línea. Tenemos a la señora Joana Jiménez, licenciada en Pedagogía, abogada, magíster en Filosofía y está haciendo un doctorado en Educación. Además es rectora de una institución educativa en la ciudad de Bogotá, que nos va a hablar de una experiencia significativa. Es uno de los objetivos de este programa, resaltar experiencias significativas pedagógicas en medio de esta crisis y pues tienen alguna relación en algún momento con las TICs, pero no siempre tiene que ser con TICs, sino experiencias pedagógicas significativas. También nos acompaña el licenciado Edgardo Salazar Bolaños. Él es licenciado en Ciencias Sociales, es un experto en Administración Educativa en la UNED de España, magíster en Historia y es el secretario general de FECODE, la Federación Colombiana de Educadores. Como les decía, son dos invitados muy importantes en este momento que estamos generando un debate sobre el tema de la educación. Joana, un saludo para nuestra audiencia. Muy buenos días para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación, profesor Carlos, periodista Guillermo, muy amables. Buenos días, señor secretario Luis Edgardo Salazar. Me complace mucho compartir este espacio con ustedes el día de hoy y esperemos que la experiencia que vamos a compartir sea enriquecedora para todos nosotros. Muchas gracias. Luis Edgardo, buen día y un saludo para nuestra audiencia. Gracias. Un abrazo, un saludo para todas y para todos. Qué bueno encontrarnos en estos escenarios difíciles, en estos escenarios de mucha complejidad, para tratar de contribuir, aportar desde varias perspectivas en el mejor hacer la educación hoy en tanta dificultad. Carlos Rosero, nuestro coequipero, compañero docente y además el secretario de Comunicaciones del CER, Risaralda. Carlos, primero un saludo a la audiencia y segundo, inicia tú con la primera pregunta para Joana, por favor. Bueno, un cordial saludo para todos, con ese abrazo fraterno desde la lejanía. Darle las gracias por estar en nuestro programa. Saludar también a toda la audiencia que está en Liderazgo TICS. Siempre estamos con la expectativa, con el mayor de los deseos de que se resuelvan muchas dudas, que esa incertidumbre que hoy afecta mucho a los trabajadores de la educación, porque es mucha la afectación, están en la casa, pues no es como lo ideal. Todo el mundo quisiera estar con sus niños y con su tablero, pero nosotros somos maestros, personas muy inteligentes y que sabemos adaptarnos a todas las situaciones, y eso es como lo que requerimos en este momento. Felicitar a todos los compañeros, a toda la audiencia que ha estado pendiente del programa y que nos han mandado sus felicitaciones, sus manitos, que sabemos que las entendemos allí como ese visto bueno o me gusta. Hasta el momento nadie nos ha dicho lo contrario, que nos gustaría también saber algunas cosas contrarias, pues para poder corregir en este programa. Saludando también al compañero Edgardo Salazar, el compañero paisano también, porque es de allí de Nariño, y decirle que muchas gracias por estar acá. Igualmente a la compañera Joana, excelente, gracias. Me gusta mucho conocer personas con esa trayectoria, y también tienes todos esos puntos de vista, el punto de vista del rector, del director,
del sindicalista, del académico, del pedagógico. Entonces, todo eso yo creo que da muchas veces un panorama un poco más extenso. Entonces, agradeciéndoles mucho. Bueno, que no se diga más, iniciemos nuestro programa de hoy. Decirle a la compañera Joana cómo nosotros hemos podido entender la virtualidad desde la parte académica, saber que somos académicos, somos docentes, pero cómo adaptar esa virtualidad, esa forma, porque es que es una forma, son los mismos contenidos los que transmiten, pero es una forma diferente. ¿Cómo adaptarlo en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de una educación en crisis? Bueno, muchas gracias, profe Carlos. Bueno, primero yo voy a partir de diferenciar dos conceptos. Inicialmente, no podríamos hablar de una educación virtual, porque desafortunadamente en el territorio colombiano, incluso en la ciudad de Bogotá, que es donde yo me desempeño como directivo docente, el acceso a la tecnología es limitado. Nuestros estudiantes, y más en las zonas rurales, lo hemos visto, las dificultades para el acceso. Entonces, digamos que aquí hay que jugar también con el término educación a distancia, ¿sí? Que es cuando no estamos de manera presencial en los espacios de las comunidades educativas, en los espacios físicos de la escuela, y tenemos que trasladarnos por esta situación de emergencia. Entonces, partiendo de ahí, pues voy a contar un poco la experiencia que desde la institución educativa de la cual hago parte, desarrollamos para comprender un poco cuál es ese papel que tenemos los educadores. Muy bien lo dices, digamos que desde la perspectiva normativa, como abogada, sé y siempre voy a ser defensora de la educación como un derecho fundamental para nuestros estudiantes. Desde la perspectiva pedagógica y administrativa, que es otro elemento que se está dando al interior de las instituciones educativas, debemos generar las estrategias y las alternativas para que nuestros estudiantes puedan desarrollar, digamos, un proceso educativo en unos términos adecuados, porque aquí viene otro elemento. Nosotros no podemos hablar de normalidad. No estamos en una situación de normalidad. Estamos en una situación donde los maestros hemos tenido que recurrir a toda nuestra capacidad creativa, de ingenio, para poder llegar a nuestros estudiantes. Entonces, algunos elementos, digamos que para precisar antes de iniciar la explicación de la propuesta, porque hay mucha gente hablando de educación virtual y de herramientas TICs, pero se desconoce la realidad de las comunidades colombianas, donde no podemos hablar en un 100% de eso. Yo diría que con temor a equivocarme, yo creo que pensaría que ni el 30% de la población colombiana tendría ese acceso, ¿sí? Muchos padres de familia tienen que dejar y inclusive hemos escuchado mensajes de WhatsApp jocosos donde que yo ya no comparto más mi celular con mi hija porque es que yo también tengo que hacer cosas por el celular, por ejemplo. Pero es verdad, o sea, muchas familias solamente tienen un celular con acceso a internet y eso es lo que como se están ahorita arreglando. Bueno, contaba que nosotros... Joana, discúlpame. Quisiera que separáramos el capítulo de la experiencia significativa un poquito, de que escucháramos a Luis Edgardo, su opinión sobre tu planteamiento de este momento, ¿sí? Ok. Luis Edgardo, por favor. Luis Edgardo, qué pena el micrófono. Bueno, esta es la tecnología, imagínate. Por favor, activas el micrófono, Luis. Listo, ok. Bueno, decía que hoy más que nunca nosotros miramos con mucho ahínco la necesidad de defender la educación pública colombiana. Hombre, esta situación tan difícil en la que no le pidió permiso a nadie, tan inesperada, tan abrupta, ha dejado claro que
nosotros siempre hemos tenido la razón, una buena franja del pueblo colombiano, cuando hemos dicho que aquí hay que defender en su orden 3 cosas hoy. Primero, la vida. Segundo, la salud. Y tercero, la educación. A eso le llamamos nosotros seguir insistiendo en la necesidad de consensuar una reforma al sistema general de participaciones que ampare la plata pública para estos sectores, al igual para el saneamiento básico y los servicios públicos del territorio. Bueno, hablar de educación virtual es muy difícil. Es que se ha pensado que la educación virtual solamente es ubicar unos contenidos en unas pantallas, enviarlos por algunas fuentes informáticas, colocarlos vía WhatsApp, vía celular. No. La educación virtual es un proceso autodisciplinado y es un proceso autorregulado y es un proceso que tiene que tener una capacitación pedagógica mínima. Nuestros niños son muy hiperactivos, nuestros niños están enseñados a correr en su recreo, en su escuela, a hacer la broma, a hacer la travesura, al trabajo colaborativo, a tener espacios y escenarios de afecto que se pueden tener en la casa, pero en otras proporciones. Le falta al amigo, le falta al compañero, le falta al niño su profe, le falta su espacio físico. Y no podemos autorregularlo. Ahora, decían ustedes la carencia de los instrumentos técnicos, tecnológicos. Eso es más evidente en los barrios periféricos de las ciudades y en las zonas rurales. En las zonas rurales podrán existir las redes, pero no tenemos los dispositivos necesarios para hacer y cumplir la tarea. ¿Qué hace el papá o la mamá si dice, mire, yo tengo 5 o 6 niños y cómo hago entonces para atenderlos a todos en la educación? Pero vale la oportunidad aquí para agradecer y para felicitar a nuestros papás en la casa, porque son hoy un apoyo pedagógico fundamental y un apoyo vital, diríamos hoy, en el proceso de enseñar y el aprender. Y cobra vida aquí la triada o los 4 componentes. Hacer educación en el mundo para la escuela, y cuando digo escuela es todo espacio para aprender. Ahí se requiere de una responsabilidad del Estado, de la familia, de la escuela y del profesor. Y mire que hoy esta situación nos puso en esa sintonía, muy a pesar de tantas dificultades y muy a pesar de tantas limitaciones, pues nuestras maestras y nuestros maestros vienen haciendo esfuerzos interesantes en favor de darle continuidad en medio de esta situación remota, digamos. Esto es una educación por control remoto. En medio de estas condiciones, pues se están haciendo los esfuerzos necesarios para que nuestros niños no dejen de percibir el derecho sagrado a la educación, hoy por hoy tan importante y tan influyente en estos tiempos de tanta incertidumbre. Bueno, Carlos Rosero, tú eres padre de familia y estás ayudando a tus hijas a hacer tareas. ¿Por qué no nos relatas un poco cómo es esa experiencia desde ser padre? Carlos. Claro, Damián. Como padre de familia, uno se coloca, pues, como docente, uno se coloca también en los zapatos como padre de familia. Encuentro que el día de ayer, encuentro que cada una de las materias le entregan un taller cada uno, ¿sí? al niño. Fuera de eso, pues, a ver, aquí hay que reconocer que también la efectividad se da por el liderazgo que tengan los rectores. Hay colegios que están funcionando muy bien, son poquitos, pero están funcionando muy bien porque en 2 semanas anteriores de desarrollo institucional, ellos planearon e hicieron todo y ahora comenzaron bien, ¿cierto? Pero los colegios que en este momento dieron su inicio y no tenían nada preparado, entonces lo que hicieron fue, profes, tienen que
colocar las tareas, comunicarse con los docentes y a mí me presentan las evidencias de lo que ustedes están haciendo, las grabaciones de Zoom de mínimo 1 o 2 horas. Entonces todo eso se vuelve que los docentes en este momento están en sus computadores llenando todo de trabajos y dice, estos trabajos se los voy a mandar al muchacho, él me tiene que mandar las fotos, él me tiene que mandar, y colocan a las 5 de la tarde tales trabajos. Entonces ayer teníamos, en realidad eran 8 trabajos que teníamos que entregar a las 5. Entregamos 5, no pudimos hacer más. Y digo pudimos porque tuve que estar yo ahí, ¿sí? A una niña de 10 años, pues ayudándole en un tema de investigación y cómo se presentaban trabajos con normas APA, ¿cierto? Entonces, esa situación me llevó a que yo me tengo que meter ahí. Yo me tengo que meter ahí porque mi niña de 10 años no sabe presentar un trabajo escrito con sus portadas, contraportadas y con todas las medidas y las márgenes que eso lleva. Entonces yo decía, bueno, aquí hay una situación engorrosa. Y yo no sé qué pasó, pero a las 11 de la noche me llegó la respuesta de la profesora. A las 11 de la noche me llegó la respuesta de la profesora y me dijo, le hace falta la descripción de la biografía, ¿cierto? Entonces yo, o sea, listo, hasta ahí todo está bien. Corrigió, excelente. Pero esa profesora se quedó hasta las 11 de la noche y de pronto no sé hasta qué hora más, calificando esos trabajos para poder tener de pronto el fin de semana y compartirlo con su familia, ¿cierto? O sea, yo me pongo entonces en los zapatos de padre de familia, me tocó ayudarle al estudiante. En los zapatos del estudiante, el estudiante no tiene todas esas tareas en un mismo día. Y en los zapatos del docente, a las 11 de la noche llegame una respuesta de la profesora. Eso quiere decir que estuvo desde por la mañana que dictó la clase hasta muy tarde de la noche calificando los trabajos de los estudiantes para poder mandarles la respuesta por correo. O sea, ya hay que redactar una respuesta. Ya no es colocar un 5, un 2, un 10, un 8. No, ya es colocar la respuesta con argumento. ¿Sí? El argumento es, le faltó esto y esto estaba en el punto número tal y bueno. Entonces, la experiencia como padre de familia, que era la pregunta que me contabas allí, Damián, ha sido algo dificultosa, pero entonces me maltrata mucho mi cabeza el pensar los compañeros docentes, pues nosotros porque estamos en una comisión, nos toca las evidencias son estos programas digitales y cómo contribuir para el maestro. Pero eso fue lo que me acosté anoche pensando en cómo hago para motivar a mis compañeros de que no se confundan en esa situación, de que darle mucho trabajo a los estudiantes va a ser un trabajo que a nosotros se nos va a duplicar, porque yo le mando un taller de 10 preguntas a un estudiante, pero a mí me van a devolver 40 de esos talleres con las mismas 10 preguntas cada uno para mí solito como docente. Entonces, eso es lo que yo digo, ¿cómo voy a motivar a mis docentes, a mis compañeros, a mis colegas, de que no se maten en ese trabajo virtual, entre comillas? Muy de acuerdo con Joana. Hay que darle también como la diferencia, ¿qué es el virtual? ¿Qué es el no presencial? ¿Y qué es tú, Joana, nos diste otro término? A distancia. A distancia. Entonces, mire que hay 3 términos que tienen sus niveles y son reales. Bueno, Carlos, muy bien. Entonces, Joana, cuéntanos cómo has visto allá en Bogotá qué están haciendo para resolver ese tema de la educación a distancia en este momento de crisis. Bien, bueno, Bogotá no se aleja de la realidad nacional, a pesar de ser la capital. Como nosotros sabemos, en Bogotá, la orden de confinamiento fue, primero, que en muchas regiones del país, los docentes de Bogotá tuvieron que enfrentarse al confinamiento en 3 días,
porque el sábado, no recuerdo la fecha en este momento, me disculpan, hacia el 11, 10 de marzo, no lo tengo muy claro, la Secretaría de Educación dio la orden de hacer una jornada pedagógica extraordinaria un sábado para preparar trabajos para los estudiantes. Y la semana siguiente, entre martes y miércoles, ya los estudiantes estaban siendo licenciados, porque Bogotá dio la orden así. Entonces Bogotá pasó por dos o tres momentos. Inicialmente, por un momento de movámonos, ¿qué hacemos? Preparemos, corra todo el mundo porque los muchachos se van. Y otro momento donde ya, bueno, ya la Secretaría de Educación le baja un poco al tono y nos dice, listo, vamos a organizarnos y vamos a organizarnos bien. Y aparece la estrategia Aprende en Casa, que es la estrategia que desarrolla la Secretaría de Educación de Bogotá. Sin embargo, hay que decirlo, como todos lo sabemos, las instituciones educativas son un universo particular. Y Carlos lo ha dicho muy bien, eso ha dependido de los liderazgos de los directivos de las instituciones. Porque hay directivos que están muy preocupados por lo que él mencionó y son las evidencias. O sea, en este momento no me está preocupando el proceso pedagógico de mis estudiantes y el desarrollo de mis maestros, sino rendir el informe que la Secretaría me está pidiendo y hago lo que sea con tal de rendirlo. Incluso Bogotá, yo he tenido casos que me han consultado de directivos docentes que están ejecutando presupuestos en mantenimientos, por ejemplo, que uno dice en este momento, presupuestos en mantenimientos en las instituciones educativas. Ayer recibí un caso de un maestro que consultaba que la rectora quiere contratar la sistematización de los boletines, pero que toca ya. Entonces son cosas que uno dice, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las urgencias? ¿Cuáles son las situaciones que nos atraviesan? Bogotá tiene de todo, Bogotá tiene estrategias alternativas muy buenas, he conocido muchas experiencias en la ciudad de Bogotá donde los maestros están trabajando de manera conjunta, juiciosa, muy responsable, otras donde definitivamente ocurre lo mismo que está presentando el profe Carlos, donde lo que se cumple es con enviar el trabajo a los estudiantes y acosarlos, ¿sí? Como para demostrar que sí estamos trabajando. Esas son nuestras realidades. Luis Edgardo, estamos en una crisis educativa por desfinanciación, pero también estamos en una emergencia pedagógica. ¿Podrían decirnos cuál es el planteamiento del FECODI al respecto? Bien, ocurre que, pues que yo soy muy cercano a la pedagogía y antes de darle respuesta, yo quisiera reforzar algo. Nosotros hemos hecho un planteamiento fuerte. Es que la educación siempre está pensada para los que van a enseñar. O sea, solamente piensa hacer educación el que va a enseñar, pero no se está pensando, o poco, o muy poco, o escasamente se piensa en los que van a aprender. A eso algún autor la llamaría el mundo de las alteridades. Y en el mundo de las alteridades hoy sí que cobra vida. El pensar lo que quiere el otro, lo que espera el otro, lo que siente el otro. Entonces hay que pensar hoy en ese, diría Morín, en ese pensamiento complejo. ¿Qué esperan los estudiantes? ¿Y qué esperan los padres de familia? ¿Y qué esperan los profesores? Y creo que Morín diría, en confrontar las incertidumbres, diría, hoy crecen, si antes teníamos muchos miedos en la escuela, hoy tenemos muchos miedos en la educación. Por ejemplo, los niños, ¿qué quisieran? Pensemos un poco como en ellos. Quisieran compartir un tiempo de familia, quisieran compartir un tiempo de sus espacios confinados, quisieran un tiempo de recreación y quisieran un tiempo para cumplir con los deberes de educación de la casa. El padre de familia y la madre de familia, más se ha visto que son las madres de familia las que hacen acompañamiento, con el respeto del profesor Carlos que ayer trasnochó, ¿no? Bueno,
¿Qué esperan esas madres de familia en esos tiempos de encierro? Tener tiempos para ayudar a sus niños, tiempos para la casa, tiempos para pensar. ¿Qué piensa el papá, el padre de familia? Los que están en teletrabajo, en resolver su teletrabajo, y entonces tenemos unas familias parches en la casa. El papá pensando en su teletrabajo, la mamá pensando en los quehaceres y en el apoyo de alguna manera, los niños con sus otras angustias existenciales. Entonces yo le decía a una maestra ayer, hombre, usted creo que no es el momento para lanzar y despachar todo tipo de actividades a la casa. Me parece que si tenemos algún nivel de comunicación vía celular o como fuese, dígale al papá o a la mamá, aquí están estos deberes y si tiene alguna pregunta, usted me llama para apoyarla. O entreguemos trabajo dosificado al comenzar la semana y damos un tiempo de 2, 3 días y al finalizar la semana podemos recibir estrategias que uno diría son más tranquilas y estrategias que permitirían hoy llevar unos procesos adaptativos de los aprendizajes. Mire, es que nos tocó sin querer queriendo adaptarnos a otras formas de hacer educación y esto no está siendo fácil. Por eso aquí, sin lugar a duda, pues el maestro pues, también tiene que convertirse y recuperar ese liderazgo, sí, ese papel de asistente virtual, ese papel de orientador virtual, ese papel sí, de muchas iniciativas que tendrá que inventarse para que la educación tenga un ciclo como especial. Nosotros, ¿qué estamos diciendo? Primero, que no es el momento de improvisar con normas. Es que el Ministerio de Educación está improvisando con normas. Ordenó modificación de calendario escolar, claro, había que hacerlo. Y de inmediato ordenó vacaciones. Y los entes territoriales sacaron sus actos administrativos decretando vacaciones. Pero el maestro no tuvo vacaciones. Joana lo acaba de decir y Carlos lo acaban de decir. Los maestros preparando guías, los maestros pensando en estas incertidumbres, cómo atender, cómo resolver, diseñando estrategias didácticas, académicas, pedagógicas, metodológicas. Y hoy pensando en cómo evaluar. Pero por decir algo, el proceso de evaluación hoy también tiene que ser repensado y seguramente no va a ser o no tiene que ser el valor numérico, o tiene que ser el valor procesual, el valor conceptual, el valor por consenso, sí. Tendría que ser una autoevaluación para mirar los avances y de alguna manera este año, cierto es, este año no va a ser regular y estamos en una normalidad académica. ¿Quién dijo que esto se resuelve ahora el 11 de mayo, creo? No. O el 31 cuando ya se dice que hasta ahí vamos a llegar con la educación virtual. Yo no creo. Si los picos de la pandemia van a crecer, esta situación tiene que llevarnos a otro tipo de estrategias. Más adelante comentaré las iniciativas que adoptó Canadá antes de la pandemia y que creo que son las que se tienen que adoptar en épocas de pospandemia. Damián, el audio. Bueno, compañeros, de una vez allí, mientras Damián nos escucha, Joana, ¿se pierde o se gana el año? ¿Cierto? Incertidumbre grandísima de los docentes. Cometen el error los mismos secretarios de educación. El secretario de Educación departamental de Risaralda decía, si el niño no cumple con las 40 semanas, todos perderían el año, ¿cierto? Ahí comete Carlos, muchos errores. Carlos, Comete muchos errores. Señor. Carlos, una cosita, es que yo quisiera que supiéramos si algún sector va a pedir emergencia educativa nacional. Bueno, entonces la situación allí ya se me fue la paloma, pero es el perder o ganar el año, ¿cierto? Que hay varios errores que comete el secretario. Uno,
Pues nosotros como docentes sabemos que no se pierde el año faltando sino el 75%, ¿cierto?, de esas semanas. O sea, que no las 40, sino el 75%. Ahí ya vemos que son menos semanas con las que habría que cumplir si es que vamos a llegar a mirar una pérdida o no pérdida. O reprobar, porque fue lo primero que se le corrigió al secretario y le dijimos, hablemos de reprobar, no hablemos de perder. Nadie pierde el año, algo aprenden todo el año, pero hablemos de reprobar. Y por el contrario, eso se daría solamente si estuviéramos en un tiempo normal, pero estamos en un tiempo anormal. Y como estamos en un tiempo anormal, tenemos un calendario anormal, una práctica anormal. Todas esas cosas, si se comprenden, sabremos que, y de una vez se la tiro, Edgardo, la próxima pregunta, porque esta anterior iba para Joana. Para Edgardo, sí vamos a llegar de pronto a que este año va a ser un año de transición por la pandemia y de pronto hasta puede llegar a haber algo automático, ¿cierto? Una aprobación automática de los estudiantes. A ver, Bueno, primero, entonces... ¿Quién responde primero? Joana. Bueno, eso que tú Joana, mencionas sobre la posición de algunos secretarios de educación es una visión reduccionista de la educación. Es una visión que se limita a las decisiones administrativas. Pero yo también quiero que hagamos acá un análisis bien particular y es cuándo las decisiones administrativas se nos convierten en comodines. Porque cuando nosotros estamos en situaciones de normalidad académica, por llamarlo de alguna forma, siempre se nos dice que deben haber unos parámetros mínimos de promoción o de no promoción. Y las secretarías de educación y el ministerio permanentemente nos están recordando que esas cifras deben estar muy claras en nuestra mente. Como ahora se convierte en un argumento para ejercer presión sobre los docentes. Entonces, cuando hablo de una visión reduccionista de la educación, estoy hablando de que un secretario de educación, con todo el respeto al secretario de educación de Risaralda, no lo conozco, no conozco su formación, pero debo decir, no comprende y no ha leído el decreto 1290 de evaluación, porque allí es muy claro y se determinan elementos fundamentales para los procesos evaluativos de nuestros estudiantes. Es más, hay una pequeña palabra que se diferencia y es valoración. Los maestros de Colombia hablamos en términos de valoración y así lo establece el 1290. No establece como tal la evaluación cuantitativa, no. Allí establece una serie de elementos que perfectamente, ahora que tú lo presentas, mira, desde la parte normativa jurídica, cualquier padre de familia que quiera iniciar una acción de tutela, si su hijo perdiese el año bajo estas condiciones, seguramente el juez, cualquier juez de la República, le daría la razón. ¿Por qué? Porque no hay las condiciones óptimas para que su hijo o hija haya sido orientado en un proceso pedagógico, digamos, óptimo, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver en este momento? ¿Qué es lo que nos preocupa? El proceso valorativo de desarrollo de contenidos, el proceso evaluativo de ponerle a un estudiante una nota porque sí, o tanto lo hemos hablado a quienes nos apasiona el tema de la pedagogía y de la educación esta es una oportunidad para que la escuela colombiana se repiense, para que se revise en su interior, para que analice cuáles son esas metodologías que está desarrollando. O sea, aquí yo te lo digo desde la parte jurídica. Si yo, madre de familia, a mí me dicen que mi hijo perdió el año porque no mandó el trabajo a las 5 de la tarde, que era la hora límite que le puso el profesor, yo tengo todas las de ganar.
Y el juez de la República obliga al colegio a que mi estudiante sea promovido. Esa no es la discusión. La discusión en este momento tiene que ser la condición humana de nuestros estudiantes y de nuestros maestros en todo el territorio nacional. Luis Edgardo, querías completar ese debate, ¿cierto? Luis Edgardo, te toca aprender. Sí. Primero decir que nosotros sí vamos a plantearle al gobierno la necesidad de establecer una emergencia educativa. Hay razones, hay argumentos suficientes. Y entonces, en ese elemento es la necesidad de hacerle mayor inversión. Consideramos a partir, hombre, si lográramos hacer, Juan Carlos y Damián, un próximo programa para mirar las experiencias que pueden mostrar los maestros en esta primera semana de lo que hemos llamado este proceso de adaptación, adaptativo del aprendizaje virtual, yo le apuesto que mostraríamos maravillas de cómo nuestros maestros se han comprometido y se han entregado, y por eso vale la oportunidad para reivindicar hoy el papel de la profesión docente a pesar de tantas dificultades. Y entonces, aquí también hay que señalar otras cosas. Entonces, nosotros en esa dificultad de conectividad, hombre, el derecho, tiene que haber un derecho al Internet, un derecho universal a la conectividad, que tiene que llegar a un nivel de gratuidad. O sea, tienen que exigir educación virtual, pero den las herramientas y las condiciones para el ejercicio mínimo o básico. En Bogotá, Joana dio una estrategia. Por ejemplo, acá la alcaldesa ordenó comprar no sé cuántos miles de SIM-cards y los entregó a los padres de familia. Y así creo que resolvió de alguna manera. El otro asunto que hay que tener en cuenta es la estructura de la escuela. O sea, ya he dicho que la escuela es el espacio, digamos, hoy el colegio. Es la estructura del colegio. Y tiene una estructura de gobierno. Entonces no puede haber una educación unívoca, no puede haber una educación unitaria, porque hay muchas complejidades y existen muchas particularidades y lo que nosotros hemos llamado, existen muchas realidades institucionales. No es lo mismo, Joana, educar en un colegio del distrito que educar en una zona de la costa pacífica nariñense, donde usted tiene que ir por chalupa, río arriba. No es lo mismo, estamos en la misma, dicen los autores, estamos en la misma tempestad, pero no estamos en el mismo barco. Ni siquiera Bogotá es posible decir que sea lo mismo entre territorios dentro de la misma ciudad. Sí, la periferia, eso señalar eso. Entonces, para decir que no podemos seguir hablando de una educación estandarizada. Tiene que haber una educación diversa. Por eso cobran vida, como quise que fuese, los modelos flexibles. Y cobra fuerza el trabajo interdisciplinario. Pero también, como no puede haber una educación estandarizada, yo apelo a un poder interno que tienen las instituciones, que es la autonomía institucional. Los gobiernos escolares tienen que ayudar a definir. Los gobiernos escolares, el consejo académico y el consejo directivo, tienen por ley, en el artículo 77 de la Ley General, está la autonomía. Y hay que hacer uso de esa autonomía y decirles a nuestros gobernantes locales también que hay que hacer uso de la autonomía territorial. Miren, lo peor que puede pasar es que le pidan un concepto al ministerio. El ministerio siempre no nos va a dar la razón que nosotros queremos y nos va a devolver el concepto para que nosotros resolvamos el asunto. Por eso en la teoría de la resolución de conflictos se dice que no hay que sacar el problema del contexto y no tiene que salir de los actores del mismo contexto. En consecuencia, sí es bueno enfatizar en el valor hoy de la autonomía, el valor de los gobiernos escolares y las definiciones institucionales y las definiciones territoriales. Maestros, hagamos nuestra noble misión, pero no hagamos más. Incluso a veces nos desesperamos tanto y terminamos haciendo más de lo que el ministerio pide que hagamos. Ejemplo, ley de convivencia escolar.
Resignificación de los manuales para la convivencia. ¿Qué hicimos? Nos dividimos por pedacitos. O dijimos, bueno, ¿quién me resignifica el manual de convivencia? Profesor Luis Edgardo Salazar, ¿cuánto cobra por resignificar el manual para convivencia? Eso no tiene precio porque eso es una realidad única de cada institución. Y nos pusieron en una locura acelerada porque nos pusieron fecha, ¿recuerdan? Y al final, cuando todos en ese acelere, el gobierno sacó una cartilla y dijo, mire, así hay que hacer las cosas. O sea, justo cuando le cogemos el ritmo a las cosas, el gobierno nos cambia las reglas de juego. Por eso cumplamos con nuestra mística, con nuestra noble misión, maestras y maestros, hoy tiene que ser la de ayudar a que nuestros niños y jóvenes del país le encuentren sentido a la vida y cumpliendo esa noble misión, haciendo los esfuerzos. No nos preocupemos, Guillermo, si ganan o pierden el año. Yo creo que después de esta pandemia todos tenemos que ganar. Ganar en solidaridad, ganar en hermandad, ganar en repensar que hay necesidad de convivir con el otro de carne y hueso, pero también convivir con el contexto natural. Ganar en condiciones dignas para una salud, para una educación, para unos servicios públicos. Ganar en honestidad, porque se ha dado, mire, escenarios de corrupción tan terribles, robándose misericordiamente la plata y mal contratando los mercados para la gente. Ganarnos en empatías. Por Dios, la primera línea de trabajo, nuestros trabajadores de salud hoy reclamando una mascarilla, reclamando un traje de protección. Pero sin embargo aquí le damos prioridad al capital financiero y le inyectamos millones y millones a los bancos y los bancos no han reinvertido. Devuelvan empresarios, devuelvan bancarios, devuelvan grandes comerciantes del país. Primero la vida. Sin gente no hay ganancia, sin gente no hay renta, sin gente no hay capital. Si no se protege la vida, seguramente sus economías también se van a tambalear y van a caer a futuro. Bueno, Carlos, nosotros en este programa siempre resignificamos el papel del docente a través de que ponemos mostramos una experiencia docente significativa, pedagógica significativa. Carlos, preséntanos esa experiencia, por favor. Claro que sí, Damián. Primero, pues, comentar algo antes de la nominación, y es que hay unos buenos conceptos que hemos ido aprendiendo, hemos ido interiorizando. En uno de nuestros programas estuvimos con el escritor Marco Raúl Mejía, y él nos contaba, él tiene también muchas palabras, pero hoy Joana nos regala otra palabra que es repensarnos, ¿sí? Él hablaba mucho de lo que es resignificar, de lo que es reinventar, ¿cierto? Al docente, reinventar la educación. Todas esas palabritas que están en nuestro lenguaje, pero no las tenemos en práctica. Ahora yo creo que ya hay una práctica de praxis, de contextual, en las que nosotros podemos en algún momento cerrar los ojos y levantarnos con un reinventarnos como docentes. Va a ser un poco más duro con la educación. Ahora va a ser más duro pedir una reforma al sistema general de participaciones, porque el gobierno nos va a decir, no, es que estamos endeudados y nos desfinanciamos con toda la pandemia, ¿cierto? Ya tienen, digamos que una excusa, pero nosotros también tenemos una excusa para mostrar como evidencia. Bueno, pero eso... vamos ganando en salud con la reforma, porque les tienen que invertir. Claro que sí, esa es una parte importante. Joana, con decirte de pronto que es un joven de 26, 28 años, el secretario de Educación, pues yo creo que ya tú te imaginarás que hay algo de inexperiencia, ¿cierto? En ese trabajo. Yo le decía lo mismo a este secretario, y yo le decía, por ejemplo, él se ufanaba de que pagó el internet para las instituciones en todos los municipios de Risaralda, ¿sí? Que pagó el internet para las instituciones.
Y yo le decía, pues con todo respeto, pero para mí eso es un detrimento patrimonial, porque es que en las instituciones no va a haber nadie. O sea, usted debió, si quería darle educación a la parte rural, debió haberle dado no sé, unos datos, una tarjeta, o conectar en una zona, en la caseta comunal más cercana, en alguna parte, en alguna antena que le sirva para que esos recursos debieron haberse ido para allí y darle internet a los estudiantes. Le dije yo, usted acaba de pagar 3 meses en un colegio donde no va a estar solo sino el celador chateando, ¿cierto? Porque no va a haber nadie más. Entonces, mire la inexperiencia. Y él dice, nuestro gran proyecto de conectividad, todos los colegios van a tener conectividad, ¿sí? Entonces, eso es una cosa que contraría mucho. Bueno, nuestro compañero Damián nos contaba sobre que nosotros estamos haciendo también parte de este proyecto de liderazgo TICS. También es que nominamos a los docentes por diferentes proyectos que tengan. En este caso, ahí me disculpan porque tenemos 2 compañeros muy pedagógicos, pero el de hoy es un poco recreativo. La nominación es para el docente Edilberto Zuluaga Naranjo, con la práctica Coplas para quedarse en casa. Entonces queremos felicitarlo, queremos decirle que nos sentimos orgullosos de que existan docentes con la habilidad artística. Él, además de ser docente, es cantante, pero de unas canciones de esas que se vuelven en parodias o que toman diferentes términos, como las canciones de Navidad que nosotros encontramos, ¿cierto? Un hijo de tuta, por ejemplo, ¿cierto? Que le cambian el lenguaje para decir otras cosas y tener esa segunda intención. Él es de ellos. Miremos parte del video que nos manda aquí al programa. Bueno, para todos mis amigos, un saludo muy especial. Les habla Gilbert y he sacado para ustedes unos versitos para que los pongamos en práctica. Qué bueno que nos acordemos que todos tenemos que ser responsables. Entonces, con mucho cariño para todos ustedes, estas trovitas que hoy les traigo, esperamos que les guste. Quiero dar que no salgas a la calle, pues te puedes enfermar. Te lo digo con cariño y los quiero aconsejar. Por amor a la familia no los vayas a infectar. Es un problema muy grave, póngame mucha atención. Lavarse muy bien las manos evita propagación. Si usted no sigue consejos y a la calle va a salir, pone su vida en peligro y hasta se puede morir. Somos los educadores los que a todos invitamos a que seamos responsables y a la calle no salgamos. Por eso Gilbert les dice hoy con todo el corazón: evita el coronavirus y no a la propagación. Con esta aquí me despido y tengan mucha conciencia. Seamos bien responsables y hagamos la diferencia. Con Diosito de la mano, todos juntos venceremos y con la Virgen bendita adelante sí saldremos. Bueno, estos versos
Con mucho cariño le recomienda una amiga mía que se llama Tola. Bendito sea mi Dios, Ave María. Para que todos lo gocen y lo disfruten en la casita. Que no se salgan afuera nada, porque por allá eso está muy peligroso. Ave María, por Dios. De todas maneras, Ok. agradecerle al compañero, es un docente de un municipio de Mistrató, queda ya a horas de la capital de Pereira, y desde allá nos manda pues su mensaje para seguir allí. Esa es la nominación del día de hoy, compañero Damián. Eh, Ahora, Joana nos estaba hablando acerca de una experiencia significativa. Yo creo que ya es el momento que nos hables de tu experiencia significativa. Bueno, muchas gracias. Sí, voy a hacer muy breve. Ustedes miran cuánto tiempo tengo para presentarlo, para no pasarme del espacio programado. ¿Cuánto tiempo nos resta? No, Tranquila, bueno y tranquila. breve 2 veces bueno, profesora Joana. Bueno, Tranquila, debo decirles, queda una preguntita y después la pregunta final de las TICs. ¿Qué TICs utilizamos? listo. Vale, bueno, voy a contextualizarlos. Del colegio donde yo trabajo está ubicado en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Santa Fe, al centro, es periferia, queda exactamente en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá. Tenemos población estrato 1 y 2, nuestros estudiantes, y nuestras familias son familias en su mayoría con empleos informales. Entonces nosotros nos enfrentamos a esa situación de necesidad de nuestra comunidad educativa. Inicialmente pensamos lo que les decía hace un momento, el afán de mirar cómo hacíamos, pues buscar estrategias. El sábado los maestros estuvieron trabajando, haciendo guías para que los estudiantes se llevaran el trabajo hacia su casa, pero ya después con el tiempo analizamos que era una situación que no podía verse limitada solamente a la entrega de unas actividades para desarrollar en la casa de los estudiantes. Entonces identificamos 4 líneas de trabajo. La primera, ¿cómo hacer para ver enfrentado si hacíamos solo desarrollo de contenidos o por el contrario nos preocupábamos más por la apropiación de saberes para la vida? ¿Sí? Entonces nosotros como colegio dijimos, no, aquí lo que tenemos que hacer, dar el privilegio es la vida. Para nosotros lo más importante es que nuestros estudiantes, sus familias y docentes están bien. Entonces, una de las líneas de trabajo de nuestro grupo es la apropiación de saberes para la vida dentro de toda esta situación que estamos atravesando. Luego, entonces, también vimos la situación de la evaluación. ¿Qué va a pasar con la evaluación? Y tuvimos exactamente la misma pregunta de cómo íbamos a hacer nosotros y dijimos, no, nosotros tenemos que hacer una valoración y un reconocimiento del trabajo en todas las instancias de la comunidad educativa, no solamente a los estudiantes, también hay que valorar el trabajo y reconocer lo que están haciendo nuestros compañeros maestros en el día a día, en ese contacto con sus estudiantes. Luego, y pienso para mí la más importante, fue el desarrollo humano. Nosotros tenemos 2 estrategias particulares en el tema de desarrollo humano. Nosotros tenemos al interior de nuestra institución educativa un boletín impreso, que es un periódico institucional, y en esta oportunidad lo pusimos, digamos, a la orden de la situación. Este periódico se llama Palabra de Maestros. Entonces, allí los estudiantes, padres de familia y maestros escriben sus historias sobre lo que están viviendo, sobre lo que les está pasando con este confinamiento, con su situación económica, con todo lo que les está pasando. Pero además se programaron una serie de encuentros de bienestar, donde los maestros no nos reuníamos a ver el siempre recital de problemas, de que no me he podido conectar, de que tantos estudiantes, de que usted por qué no mandaba el trabajo, no. Dijimos y pusimos como regla fundamental, aquí vamos a hablar de cómo estamos entre maestros, cómo estamos, cómo nos sentimos, qué nos preocupa. Entonces, esas primeras 3 líneas, digamos, dentro del trabajo con nuestros maestros, y luego dijimos, bueno, el uso de alternativas tecnológicas.
Dijimos, no, definitivamente lo que decía Edgardo hace un momento, hablar de Bogotá no es hablar de que todo el mundo acá tiene un computador y acceso a internet. Eso tampoco es cierto. Hay poblaciones de la ciudad de Bogotá donde no hay computadores, donde no hay internet, donde los estudiantes se cuelgan a las redes del colegio para poderse conectar al WhatsApp. Esa es la realidad también de muchas instituciones de Bogotá. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Y generamos 3 alternativas: televisión, radio, y nuestros estudiantes están trabajando algo que nosotros hemos denominado la bitácora para la vida. Nuestros estudiantes, algunos maestros apropiaron el hecho de que los chicos empezaran a construir una bitácora sobre lo que está pasando. ¿Qué es lo que nosotros no estamos pensando en este momento? Para nosotros la prioridad no es determinar si el estudiante pasa o no pasa el año. Para nosotros la prioridad como colegio en este momento es que nuestros estudiantes puedan superar esta situación, esto que nos está pasando hoy en día. Nuestro modelo pedagógico es un modelo pedagógico en pedagogía crítica. Nosotros dijimos, esta es una situación de análisis, donde tenemos que poner a la gente a pensar en una realidad que está aquí, cómo les está afectando. Entonces, hicimos un ejercicio también muy bonito, y eso fue a través de una sesión de 2 sesiones de trabajo del Consejo Académico, y definimos que aquí el elemento fundamental, como lo decía Luis Edgardo, era el trabajo en equipo. Entonces desarrollamos guías integradas. Nuestros estudiantes no están haciendo los 50 trabajos de las no sé cuántas materias, sino que nuestros maestros, muy juiciositos, en su semana de desarrollo institucional, se conformaron 2 grupos de áreas, se integraron áreas de conocimiento, y de manera integrada se desarrollaron 2 guías de trabajo. Entonces, nuestros estudiantes, ¿qué están haciendo? 2 guías de trabajo. Se plantearon 2 guías de trabajo para 15 días. Los maestros están en disposición de apoyar a sus estudiantes, se conectan con ellos, les orientan sus actividades, lo que no entienden, pero no están en pro de la evaluación. O sea, en este momento a nosotros lo que no nos preocupa es si sí hizo, si sí entregó, si eran las 5, si... No, es esas grandes 2 guías de trabajo en 15 días que se nos terminan mañana, esta semana, ya son recolectadas por los maestros, son revisadas, retroalimentadas, y vamos a generar, o sea, siguiendo la línea de lo que veníamos haciendo, unas nuevas guías integradas. Porque es que aquí el afán no es desarrollar los contenidos del pénsul. Eso es un absurdo. En este momento, que el estudiante, un año, y la premisa siempre ha sido, un año académico se recupera, los contenidos se desarrollan. Ya después nosotros miraremos si somos muy juiciosos los maestros en cómo vamos a desarrollar las estrategias. Entonces, y quiero contarles otra experiencia muy bonita, y es que nuestros maestros, ellos, aparte de preocuparse por integrar el trabajo, porque no estén ellos acosados, porque Carlos muy bien lo decía, nosotros como directivos decíamos, no, pues que el maestro tampoco puede estar las 24 horas del día en pro de los trabajos de los estudiantes. Entonces, el integrar la guía también nos permite bajar un poco ese nivel de trabajo y tensión que tenían nuestros maestros. Pero aparte de todo, hemos generado redes de apoyo y estamos ayudando a nuestras familias, porque tenemos familias con necesidades apremiantes económicamente, familias que no tienen con qué comer. Entonces, digamos que aquí la experiencia de nuestro colegio, lo que prima es el desarrollo humano y el privilegio por la vida, porque maestros, padres y estudiantes estén bien. Y algo que insistimos todo el tiempo es salud mental. Vamos a necesitar salud mental. ¿De qué nos sirve llegar al colegio después de junio, de mayo, no sé cuándo, con maestros total y absolutamente estresados por todo este proceso? Los necesitamos bien, necesitamos maestros con un estado emocional sano, con un desarrollo, porque les va a tocar muy duro.
O sea, lo que está pasando ahorita y cuando ellos ingresen nuevamente a las aulas, el trabajo va a ser duro porque se va a encontrar con el vacío de muchos procesos pedagógicos de sus estudiantes y ahí sí va a empezar. Pues, de nada sirve estresar a nuestros maestros hoy en día. Nosotros lo hemos hecho así, nos ha funcionado muchísimo, los profes han estado. Yo pienso que el recibir por lo menos el mensajes de gracias por preocuparse por nosotros, porque estemos bien, y nuestros estudiantes han surgido y nuestros estudiantes han buscado la manera de conectarse. Les cuento que lo de la bitácora también fue una experiencia muy bonita, que los chicos están haciendo sus diarios sobre todo esto que nos está pasando, y los profes lo asumieron como proceso pedagógico, no desvinculado. Esa es nuestra experiencia y espero que pues ojalá a algunos compañeros les sirva. Bueno, Joana, para hacer un cierre, ¿nos puedes decir qué herramienta utilizas tú en este momento y que te sea más efectiva en este instante? Bueno, tenemos una aplicación que se llama Jitsi Meet, que es una aplicación que es gratuita, que no tiene, digamos, las complicaciones que tiene Zoom, que cuando tú no pagas la membresía, solamente te deja hacer contactos de 40 minutos y después tienes que volver otra vez a iniciar. Está otra muy buena, que es la de Microsoft, que es Microsoft Teams, que es una herramienta que la mayoría de nuestras instituciones educativas, hablo Bogotá, no sé, creo que pensaría que utiliza los correos de Office 365, que son los correos institucionales. Estos correos de Office 365 tienen esta herramienta que entre correos se pueden vincular, pero tienen que ser todos del mismo nivel. Y definitivamente lo que nosotros estamos haciendo en este momento es aprovechando los programas de televisión y radio que tiene la ciudad de Bogotá en procesos educativos, y quiero contarles una experiencia muy bonita en la localidad de Suba. En Suba hay una emisora comunitaria, y la emisora comunitaria se puso al servicio de maestros para que a través de la emisora se pudieran desarrollar procesos pedagógicos, y le llega a la comunidad de Suba. Bueno, muy amable, Joana. Damián, Señor. regálame allí, yo le hago entonces la última pregunta a Edgardo. Primero, pues la última pregunta es la que estaba orientando el compañero, que es la pregunta de cierre, ¿cierto? De qué aplicación, qué plataforma utiliza usted más que le ha hecho eficiente en su trabajo de manera virtual o no presencial. Pero yo sí quisiera de que hiciéramos una reflexión y de pronto si quieres comentar algo sobre esto, compañero Edgardo. La reflexión es: enhorabuena, estoy feliz, encantado de que vuelva el valor y la vida, lo que tiene que ver la radio, lo que tiene que ver la televisión. El orgullo que me da en este momento ver un programa educativo que no se veía en años en nuestras pantallas de esa educación, de esa televisión pública. Y yo sé que Damián también debe compartir esa alegría, porque es que ya la televisión, la radio es fashion, es novelas, es narcotráfico, es esto, es lo otro, y ahora ver un programa educativo, así sean malos porque han sido perversos. Yo me he colocado a ver algunos programas y yo decía, no, tanto que añoro a mi Sésamo, ¿cierto? A los programas que de pronto nosotros teníamos en nuestro tiempo, y que eran programas que estaban planteados ahí sin ninguna epidemia, sin ninguna epidemia. La única epidemia era los niños en la tarde estudiaban, y nuestros programas allí educativos, y aprendimos el abecedario, aprendimos las matemáticas, aprendimos lo científico, aprendimos muchas cosas. Entonces, ahora me alegra mucho esa parte. La pregunta ya central con Edgardo es, Edgardo, es hora de que entre el movimiento pedagógico, el movimiento por una educación, porque si nosotros hablamos de repensarnos, de reinventarnos,
de revalorarnos, entonces también tenemos que hablar de que nosotros tenemos que planear bien las cosas. Esta epidemia termina. ¿Cuándo? No sabemos si podemos irnos a final de año en esta educación no presencial. Pero cuando esto pase, ¿qué? Yo piso la calle y entonces voy y me paro al tablero, vuelvo y lleno mis 5 tableros que hacía antes y entonces coloco las 100 preguntas de cuestionario. O sea, ¿qué vamos a hacer? El modelo, el movimiento pedagógico del PECO, de CEID, el movimiento pedagógico de los diferentes autores que tiene nuestro país, ¿cómo vamos a hacer para llegar nuevamente a la escuela? ¿Cómo vamos a pisar ese andén de la escuela? ¿Y qué es lo que va a haber de nuevo? ¿Voy a llevar la misma camiseta o esa camiseta le voy a colocar un mensaje esperanzador? Ok. Damián, yo creo que más los dos. Creo que escuchamos alguna vez la radionovela Calimán. Sí, claro. Yo creo que Juanca no alcanzó. Creo que Joana tampoco. Yo creo que con Damián hicimos algún ejercicio por radio Sutatensa. ¿Recuerdan que por radio Sutatensa se educaba? Sí, claro, sí, en el lorito, en el radiecito pequeñito. Sí. Claro. Y yo Entonces, No, es que yo lo sé porque soy docente de comunicación audiovisual, español y comunicación audiovisual, entonces me toca dar esa clase de la radionovela, ¿cierto? Por ahí lo sé, pero no me tocó. pero pues no, en mi casa sí se oía mucha radio y por eso el gusto a los medios de comunicación. A mí me encantaba oír el ruidito ese de la noticia en desarrollo, yo corría a prender el radio. Corintellado, Arandú, no sé qué cosas había en eso por la radio, cosas interesantes, hermano. Incluso esto da la pie para decir lo siguiente, o sea, el valor de la educación presencial frente al valor de la educación virtual. Pues nosotros seguiremos defendiendo la educación presencial, esa educación personalizada, esa educación con ese contagio, con ese calor, con esa presencia de su maestro y esa presencia de su componente de los actores del hecho y el acto educativo. No podemos permitir una digitalización de la sociedad y una digitalización de la vida. Hoy se está haciendo efectivo con los domicilios. Mire, la vida se nos está uberizando. Transporte a domicilio, comida a domicilio. ¿Será que la educación va a ser a domicilio? Ahí tenemos un interrogante. El valor de los teleaprendizajes, ¿no? Estos son unos teleaprendizajes que sería no solamente la educación virtual, la educación a distancia, sino también este es un teleaprendizaje. Y no creemos, algunos autores dicen que si no somos capaces de impedir que nos encierren las ideas y los pensamientos, podremos estar asistiendo a un campo de concentración electrónica. Y eso sí sería fatal para la dimensión humana de la vida y de la educación. Ahí, en ese campo de concentración electrónica, nos pueden extirpar el sentido de sociedad y el sentido de reclamar y el sentido de exigir otro tipo de condiciones. Son advertencias. Pero me voy ya como cerrando a la pregunta. Claro, yo no he dejado y no dejaré de apoyarme en estos días. He releído y releído los 7 saberes de la educación para el siglo XXI de Edgar Morin. Morin sigue insistiendo que estamos en un mundo complejo. Morin dice que hay que trabajar en los principios del conocimiento pertinente. ¿Cuál es el conocimiento? ¿Cuál es la educación hoy con pertinencia? ¿Seguimos con el currículo convencional? ¿Será que nos sigue preocupando responderle a la OCDE? ¿Será que la preocupación son los exámenes de Estado hoy? Pero bien, los centran ustedes. Hoy tenemos que pensar, a ese currículo creo que le falta un área, el área de las habilidades para la vida. Y en las habilidades para la vida, sí, Juan Carlos, tenemos que reinventarnos. Tenemos que avanzar ahí, en esa educación para la vida, en la formación socioemocional. En esa educación para la vida, tenemos que promover niveles de autoconfianza, niveles de autogestión,
fomentar el espíritu para innovar y manejar los tiempos. Por eso lo he señalado en los tiempos para los otros. Morín dice y nos llama hoy a enseñar la condición humana, volver a humanizar la vida y humanizar la educación, a enseñar la identidad terrenal, que aquí somos pasajeros y que lo que hoy hagamos tendrán que ser beneficiarios o no, las generaciones que tendrán que sucedernos. Nos dice que hay que prepararnos para enfrentar las incertidumbres y prepararnos para trabajar en la ética del género humano. Aquí hay confusiones. Unos locos liberan virus y ahí tenemos el lío. Una guerra de tensiones por apropiación de las economías y por homogeneizar los poderes o por implantar poderes, por imponer poderes y micropoderes, y ahí nos tienen en confinamiento. Bueno, creo que debo comentar algunas experiencias, se dice significativas, pero para el movimiento pedagógico son experiencias pedagógicas alternativas. Entonces, hemos dicho que el CEDIR tiene que ponerse al frente hoy de recuperar el trabajo del proyecto educativo pedagógico alternativo. Tiene que conjugarse el proyecto de reivindicar la escuela como territorio de paz. Y tenemos que seguir trabajando en esto, en la vida por educar, o la vida por educar. Creo que son las consignas mayores hoy de nuestro movimiento pedagógico y en ese sentido será el trabajo. Comento dos cosas finales. Primero, tengo la oportunidad de asesorar en el Cauca, en Popayán, una empresa pequeñita que se llama Gametopía. Gametopía se especializa en trabajar ayudas didácticas y videos educativos. Por ejemplo, encontramos nosotros que la mayoría de dispositivos, no sé si hasta ahora, estoy hablando unos años atrás, no generaban conocimiento. Y si las computadoras para educar, si las tablets que hay en la escuela no tienen algunos componentes, algunas aplicaciones para producir conocimiento, creo que están utilizadas inoficiosamente o podría generarse solamente un ocio cibernético. Nos inventamos, menciono, por ejemplo, cómo enseñar a partir de los rompecabezas. Allá fueron las culturas del Cauca. Entonces, en una imagen, el niño jugaba con su rompecabezas y armaba la flauta y el bombo, que son identidades de los guambianos. Y ahí se escribía, él armaba su rompecabezas y al final se desplegaba toda una pequeña microhistoria de qué significa el bombo y la flauta para ellos. O sea, ahí el niño hace una habilidad y una comprensión lectora. Se enseñaba con todas las grafías y las iconografías interesantes, mitos y leyendas. Y el niño lee, en el mito y leyenda lee, se despliega toda pues una armonía visual interesante y unos textos bajo la misma visual, y al final se hacía un test de comprensión de lectora. Ese test de comprensión lectora, el niño quedaba picado, por decir el término, si no respondía, volvía a activarlo para responder. Si usted revisa Gametopía, en Gametopía encuentra unos juegos, por ejemplo, me parece bellísimo lo que se alcanzó a hacer. Yo solo hice la parte primaria, la parte técnica es de los ingenieros, los viajes de Elisa. Y es cómo miran o cómo intentar en el viaje de Elisa, intentar enseñar para los niños que tienen Asperger, síndrome de Asperger. Ese niño, que eso también aprovecho. Esta educación no puede dejar por fuera a los niños que tienen condiciones diferentes y situaciones de dificultad y algunas limitaciones. Y los viajes de Elisa, ¿qué hacía? Se logra enseñarnos de que los niños reaccionan frente a colores fuertes y a ruidos muy agudos. Entonces es una guía que lo saca por un laberinto a un niño hacia otro escenario. Ellos no ven la carita feliz como la vemos nosotros, la miran de otra manera. Y entonces nos hace un poco más sensibles para entendernos, como dice Morín, en la ética del género humano, de que todos tenemos oportunidades.
También se logra hacer con ellos lecturas, son juegos a través de los viajes de Edgar Allan Poe y de Julio Verne, se cuentan cosas, pero los niños juegan y leen. Entonces, son estrategias que tienen que aplicarse y tienen que de alguna manera recrearse. Y a los amantes de la historia, en la historia yo estoy recomendando y he vuelto estos días a leer mi página Pares, página de archivos reales españoles, Pares. En Pares he encontrado documentos, pero impresionantes, de que nuestras culturas indígenas de acá enviaban a España y se revelan otras historias no contadas. La historia de los de abajo, la historia de los vencidos, las denuncias que hacían nuestras comunidades indígenas contra todo el poder político y toda la corona reinal y virreinal. Eso nos ha llevado a nosotros a volver a encontrarnos, a repensar. Nosotros tenemos un grupo de trabajo interesante en Nariño que se llama Repensar. En Bogotá, con Joana, hemos iniciado también un trabajo de dinámica y discusión pedagógica. Me parece importante también en lo que ella acaba de reseñar y resaltar. Tenemos que encontrarnos por estos medios, por ejemplo, para hacer una tertulia literaria, para hacer una lectura poética. Lo que tú haces, Juan Carlos, de presentar al maestro de las coplas, ¿por qué no nos encontramos con otros maestros que hacen música? Con otros maestros que vienen desde diferentes dimensiones enseñando a hacer educación en el país. Yo termino insistiendo, Juan Carlos, Damián y Joana, hoy, la noble misión de las y los maestros tiene que ser la de que ayudemos a que los niños y jóvenes del país le sigan encontrando sentido a la vida. Si logramos que nuestros niños y jóvenes del país le sigan encontrando sentido a la vida, estamos haciendo bien la tarea y estamos ayudando a construir otras posibilidades, otras oportunidades en medio de tanta incertidumbre para crecer, para avanzar y para poder humanamente coexistir. Bueno, agradecer muy especialmente a Joana Jiménez, a Luis Edgardo Salazar por habernos acompañado en este programa el día de hoy y a Carlos porque es el que nos pone en esta condición de conectarnos y de transmitirle al magisterio y a las personas que ven este programa esta magnífica propuesta de repensar la educación. La idea es que darle los agradecimientos a ustedes por participar en nuestro programa. Creo que este programa ha sido diferente, nos plantea muchas soluciones, nos da muchas respuestas, nos ayuda mucho en la parte conceptual. Hablamos desde nuestros saberes y nuestros amores, nuestro sentir, ¿sí? Yo sé que Edgardo hemos compartido un buen tiempo también y sabemos que nos gusta lo audiovisual. En este momento yo digamos, me siento y me imagino unos programas educativos espectaculares para uno tener en cuenta, ¿cierto? Unos programas educativos bien bonitos, excelentes. Uno se imagina todo eso. Lástima que esto pues nos cogió a todo mundo con los pantalones abajo, así diciéndolo ordinariamente. Así es. Nos cogió así, entonces, o si no, yo sé así que, se entiende. Yo sé que hubiera muchas personas allí con diferentes proyectos educativos, audiovisuales, de todo. Vea, Damián es un compañero excelente en la parte audiovisual. Él edita, produce, hemos hecho cortometrajes, hemos participado en concursos, en proyectos, o sea, hemos hecho muchas cosas juntos, trabajamos en una película detrás de cámaras juntos también. Entonces, esa situación nos lleva a que en este momento deberíamos tener la mejor televisión educativa, si no la hubiéramos descuidado tanto. Hablo del Estado, ¿cierto? El Estado descuidó, el Estado piensa que el Ministerio de TICS es solamente regalar computadores, y eso no es computadores viejos. Y son computadores que no son tan operantes, ¿cierto? No están actualizados. Para reparar.
para reparar. Imagina que estuvieron recogiendo que los computadores viejos y una empresa se encargaba de adaptarlos, ¿cierto? Entonces, hay que regalar tecnología de primera mano, de tecnología de vanguardia para los colegios. claro. Entonces, esa es como la situación a la que llegamos. Me gustó mucho el programa. Les agradezco muchísimo la participación. En cualquier momento que deseemos hacer otro con otro tema, no es sino que nos digan y estamos prestos a ello. En algún momento vamos a tener que repetir invitados, tranquilos. Bueno, Damián, tú estabas, antes de que se te cortara, estabas ya despidiendo el programa. A toda nuestra audiencia, muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos en la próxima emisión de Liderazgo TICS. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Buen día.